Aumentos cíclicos en las temperaturas, sequías y cambios en nuestro ecosistema son algunas de las consecuencias del avanzado cambio climático. Para conversar sobre esto, hoy en nuestro programa nos encontraremos con Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Ya les comentaba hace un rato, hoy me encuentro con Patricio González, agroclimatólogo de nuestra Universidad de Talca. Don Patricio, bienvenido a nuestro programa Agenda Región. Gracias por la invitación para hablar del tema actual del cambio climático. Exactamente. Don Patricio, y para ir de lleno, de repente en los medios se habla del cambio climático y del calentamiento global. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el calentamiento global fue primero el alza de la temperatura de la Tierra desde el año 1990 aproximadamente por el efecto del aumento del CO2, que es una condición que hace el hombre. Y este CO2 hace que se mantenga la temperatura a nivel de superficie y no escape hacia el espacio. Y eso fue llevando a que se produjera el cambio climático. El cambio climático es una consecuencia, ¿no es cierto?, del calentamiento global. Y este calentamiento global ha ido en aumento y al aumentar el CO2 va aumentando directamente la temperatura. Ya llevamos 400 partes por millón en la Tierra, deberíamos tener 120. Y eso ha sido consecuencia obviamente de la contaminación y eso ha llevado a que la Tierra vaya acumulando temperaturas que ya están aproximadamente en 1,5 grados sobre el promedio es 15,5 en los años 70, en los años 50, y se espera que pueda llegar a estar hasta 2, incluso hasta 4 grados sobre ese promedio. Entonces, pero de todas formas, digamos, la existencia de estos gases es necesaria para la Tierra, ¿cierto? La existencia de estos gases es necesaria porque mantiene el calor a nivel de superficie e impide que escape, como ocurre en Marte, por ejemplo, si no tendría un planeta sin vida. Pero cuando está en una proporción muy baja y mantiene una temperatura que es relativamente estable, que para el hombre ha sido entre 14 y 15,5 grados, y eso se ha mantenido en los últimos 100, 200, 300 años. Y si no existiera esto, el planeta no existiría, ¿cierto? ¿Estaríamos menos 15 grados? Claro, habría mucho calor en el día, casi 40 grados, y en la noche habríamos por lo menos unos 20 grados bajo cero, como ocurre en otros planetas como Marte, que no tiene una atmósfera como la nuestra. Y ese gas invernadero junto con la humedad relativa del aire hacen que tengamos calor suficiente durante el día y se mantenga durante la noche, y eso ha permitido la vida en la Tierra en los últimos millones de años. Pero no debe aumentar a un nivel que supere las expectativas promedios de los ecosistemas. En este caso, por ejemplo, que pueda subir de 15,5 a 18 grados, eso ya es un problema porque tiene que haber toda una readaptación del hombre, toda una readaptación de los ecosistemas a ese nuevo efecto térmico, que en el pasado ha ocurrido. O sea, la Tierra ha cambiado su temperatura, ha aumentado incluso más alta que la que tenemos en la actualidad. Por lo mismo, mucha gente dice que en el fondo no le tiene temor, ¿cierto?, a esto del cambio climático, porque ya hemos sobrevivido a diferencia... O sea, no hemos sobrevivido porque cada cambio climático se ha llevado un montón de especies de la Tierra que han muerto y porque no se han adaptado, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los dinosaurios, que nos lograron adaptar al calentamiento, al alza de temperatura. Lo que ocurre es que en el pasado esos cambios climáticos duraban millones de años en producirse y millones de años en terminar, por lo cual las especies se podían adaptar. Este cambio climático en la actualidad se ha demorado menos de 70 años en aumentar, por lo cual es tan rápido que ni el hombre ni los ecosistemas se han podido ir adaptando a este nivel, y eso ha llevado a la extinción de corales, ha llevado a la extinción de algunas especies, y eso ha llevado, por ejemplo, a toda esta alternancia de clima en la Tierra, de sequía, de huracanes extremos, etcétera. O sea, el periodo es muy corto. ¿Y a qué se debe esta rapidez, este avance? Se debe fundamentalmente que cuando el hombre empezó la revolución industrial en el año 1870 aproximadamente, empezó a utilizar carbón y petróleo, ¿no?, para hacer todo esto que el hombre llamaba progreso. O sea, la revolución industrial llevaba una industrialización, eso es el progreso, es el trabajo y hacer bienestar para la humanidad, en el fondo, y hacer la felicidad.
Pero esa quema de carbón, esa quema de petróleo en todo el mundo, llevó a que el CO2 se empezara a mantener a nivel de estratosfera y de troposfera, quedara esa suciedad, y eso empezó a hacer aumentar la temperatura de la Tierra. Es lo mismo que nosotros viviéramos dentro de un invernadero. A la larga, la temperatura va a llegar a 40 grados y va a ser insoportable. O sea, ¿el cambio climático es producto de nosotros mismos, de las En personas? un 99%, de acuerdo a los estudios que se han hecho, es producto del hombre, el cambio climático. O sea, el hombre ha sido el responsable de hacer este cambio de temperatura, y la prueba está que ha sido muy rápido. Si hubiera sido la Tierra que hubiese provocado este cambio climático se habría demorado millones de años en iniciarse y millones de años en terminar. Pero como ha sido menos 100 años y coincide con esta revolución industrial de quema de carbón, es el hombre el que ya no hay, digamos, prueba en contra de que el hombre ha sido responsable de que la temperatura de la Tierra haya ido aumentando, y con todos los efectos colaterales que ha llevado eso. ¿Y cómo usted dice que esto ha aumentado, cierto, en 70 años, en los últimos 70 años? ¿Cómo se ve Chile de aquí a 50 años más? Bueno, de acuerdo a los estudios que hemos hecho acá en el CITRA de la Universidad de Talca, que además el CITRA del Centro de Agroclimatología y Riego creó un programa de cambio climático para adaptación a la agricultura que empezó este año. La región del Maule cambió su clima a partir de los años 90. O sea, el cambio climático nosotros ya lo estamos inmersos en la región del Maule en un clima distinto del que teníamos en los años 90 hacia atrás. ¿De qué forma cambió? Primero, la pluviometría bajó drásticamente en la región del Maule. En los años 80 teníamos hasta 4 años con altas pluviometría temporales que duran una semana, 2 semanas, con corte de caminos, con una serie de destrucciones producto del viento y la lluvia. Pero eso terminó drásticamente del año 90 hasta la fecha, en que las lluvias ya no duran más allá de un día y medio. Lo más que llueven son 50 milímetros, no los 120 que llovían en un día en los años 80. Y la temperatura máxima ha sido el otro factor. Las máximas han ido aumentando en torno a un 25% en los últimos 20 años. De 60 días que teníamos con temperaturas sobre 30 grados, en los años 80 y 70, hemos pasado a tener 80 días con temperaturas sobre 30 grados del año 90 hasta la fecha. ¿Se han adelantado las estaciones del año? La curva ha ido aumentando sustancialmente en las máximas sobre 30 grados, y eso ha llevado a que el calor se haya expandido desde los meses de diciembre, enero, febrero, a los meses de noviembre, marzo, incluso principios días de abril. Es decir, vamos a tener un largo verano, que va a empezar a finales de noviembre, va a terminar a principios de abril, un otoño y primavera que va a ser muy corto, y un invierno relativamente no más allá de 3 meses, bastante cálido y con una lluvia que, si ahora tenemos 700 milímetros, va a bajar aproximadamente a unos 400 milímetros, ¿no? También la nieve. Y eso obviamente va a ocurrir en los próximos... Está ocurriendo ya estamos con niveles bajos, ya llevamos 20 años, en los próximos 20 años vamos a tener un clima como el de Santiago. O sea, esto sigue avanzando. Sigue avanzando y se sigue acelerando. Pensamos que estos calores que hemos tenido en la región del Maule en la actualidad, con temperaturas seguidas de 34 grados, de 4, 5, 6 días, incluso 37 en el mes de marzo, todo esto lo pensábamos que iban a ocurrir los años en el 2040, se pensaba en los modelos en el 2050, pero ya lo tenemos ahora en el 2013. Ya es un hecho. Por lo cual todo esto se ha venido acelerando en el tiempo, y obviamente el hombre tiene menor capacidad de adaptarse a este cambio climático. La electricidad, por ejemplo, el uso de aire acondicionado va a llevar a un mayor uso de electricidad, que no la tenemos porque tenemos menos agua. Entonces, aquí tiene que haber un proceso de adaptación sobre la marcha para defendernos y mitigar el efecto del cambio climático. Y si esto sigue avanzando de esta forma, como lo ha hecho a pasos agigantados, ¿cierto? ¿Qué nos espera, como yo le preguntaba hace un ratito atrás, qué nos espera de aquí a un tiempo más? ¿Qué nos espera de aquí a 40, 50 años más? ¿Cómo va a ser nuestro país? ¿Cómo va a ser nuestra región? Bueno, lo que nos espera a nosotros primero son conflictos sociales fuertes, que ya los tenemos en el caso de la Laguna del Maule con los regantes. La Laguna del Maule en este momento tiene un 85% de déficit de agua, que se viene arrastrando del 2006 en adelante, o sea, no es de este año. La pelea por el agua va a llevar a conflictos sociales bastante fuertes, porque en Chile el agua se divide para agricultura y para electricidad. Entonces muchos embalses son mixtos. Y obviamente, a falta de agua para generar hidroeléctrica, a falta de crear centrales geotérmicas de carbón y a petróleo que contaminan mucho,
obviamente los gobiernos van a tener que empezar a tomar decisiones sobre quién tiene la prioridad en el uso del agua, si generar energía eléctrica o la agricultura. Los dos son importantes. ¿Qué pasaría si el próximo año, por ejemplo, tuviésemos un racionamiento eléctrico que durara 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde? ¿Cómo va a funcionar el país con 3 horas menos? Que nunca lo hemos tenido. Nosotros dependemos mucho de la electricidad. Las mismas universidades, ¿no es cierto? La internet, los colegios, los edificios públicos, dependen de la electricidad. ¿Qué se hace en 3 horas sin electricidad? Entonces, eso es una decisión que Chile lamentablemente no tomó en su tiempo. Y lo que va a tener que hacer es generar más energía a partir de centrales geotérmicas, o sea, usar más petróleo y más carbón, con lo que estamos estimulando el cambio climático. Si no tenemos centrales geotérmicas, obviamente la vulnerabilidad eléctrica en el país es muy alta. Y por otro lado, todos los agricultores que necesitan esta agua legalmente, porque es de ellos, entonces ahí se van a generar una serie de conflictos por la pelea del agua, ¿no? Y esto, si usted lo toma a nivel internacional, vemos, por ejemplo, acaba de salir un estudio, ¿no es cierto?, en que cuáles son los países que están mejores preparados para el cambio climático. Los peores preparados son los países africanos, que tienen un bajo nivel de desarrollo. Pero nosotros en este estudio de la Universidad de Notre Dame no estamos tan mal posicionados. Claro, pero eso es Santiago, ¿no? Pero ¿qué pasa en la región del Maule? La región del Maule, o las regiones del sur del país, o las regiones del norte del país, ¿no? Recién anoche hubo un corte de energía eléctrica en todo el norte grande del país, ¿no? Entonces, obviamente que lo que va a ocurrir a nivel mundial es que mucha gente va a empezar a emigrar, sobre todo de África, hacia Europa, buscando el agua, buscando alimentación. Ya está ocurriendo, ¿no? Pero con estos países que están menos preparados, y van a empezar a emigrar y a presionar a Europa para aceptar estas inmigraciones. Ahora se pueden manejar porque son pocos, pero ¿qué pasa si son oleadas de gente que entran a Europa? ¿Cómo los van a detener? Entonces, todo es un problema que la Nación Unida ha previsto, incluso ha dicho que el cambio climático está dentro de la supervivencia del hombre, incluso más allá del terrorismo, porque se ha venido acelerando. Por lo cual, el problema del calor, los golpes de sol, para la salud humana, que es grave, y para la agricultura, y el problema del agua son los dos grandes desafíos que vamos a tener nosotros a corto plazo. En nuestro país quizás podríamos tener el mismo clima de norte a sur, quizás en unos 20 años más. Bueno, no, nosotros vamos a tener... ¿Qué pasará con el sur del país, con la zona central? ¿Qué va a pasar? El cambio más brusco que va a ocurrir en Chile va a ser entre Valparaíso y Concepción, la octava región. Ahí es donde se va a producir el mayor cambio climático. Las regiones del sur van a mantener su estructura pluviométrica, una temperatura un poquito más alta, y el norte va a ser siendo árido, eso sí, con un poco más de lluvia por los inviernos tropicales que se van a avanzar. Pero la mayor cantidad de cambio climático va a ocurrir en la zona central entre Valparaíso y la octava región, Concepción. Acá, nosotros. ¿Y cuál sería esa? Alta temperatura en verano, un invierno muy corto, baja nivel de nieve y obviamente precipitaciones y temperaturas que van a estar, mucha lluvia bajo lo normal, pero altas temperaturas. Y una estación de verano muy larga con un invierno bastante corto, ¿no? Que no va a lograr proveer a los embalses, como la Laguna del Maule o la Laguna Laja, con la suficiente cantidad de nieve. Y eso nosotros lo hemos venido notando a partir de los años 90 en adelante, que cada vez llueve menos, pero esto se agudizó a partir del año 2007 en adelante, en que hemos tenido casi 4 o 5 años de sequía, cosa que Chile no había visto anteriormente. Antiguamente había una sequía de 1 año, 2 años, después venía 3 o 4 años de lluvia intensa. Claro. Ahora viene una sequía que dura 3 o 4 años, después viene un año muy tenue en precipitaciones y volvemos a tener otra vez 3 o 4 años de déficit de lluvia. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar o qué va a pasar en nuestra región si el próximo año también es de déficit de agua? Don Patricio, su respuesta, la verdad que son bien poco alentadoras respecto a lo que va a suceder en nuestro país, en nuestra región, y es para preocuparse, es para alarmarse. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta, ¿cierto?, vamos a conversar sobre qué podemos hacer nosotros, de qué forma podemos contribuir, ¿cierto?, a nuestro planeta y quizás retroceder un poco el avance del cambio climático. Quédense junto a nosotros acá por las pantallas de Campus TV en Agenda Región.